¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos al curso de Presupuesto Público. Les voy a explicar la unidad 2, Sistema Nacional de Presupuesto Público y el CIEF. Vamos a ver en qué consiste. En el tema 1 les voy a explicar el Sistema Nacional de Presupuesto Público, en qué consiste, por qué entidades está formada, cuál es la norma, la reglamentación. Veamos, el Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Qué se entiende por Sistema Nacional de Presupuesto Público? Es en realidad todo el marco que va a englobar a todo el proceso presupuestario de cada una de las diferentes entidades públicas, ¿no? A todo el proceso presupuestario que tienen que realizar cada uno de los ministerios, cada una de las entidades públicas. Entonces, pues, se va a decir que es todo el entorno macro en el cual se rige el presupuesto para poder ser elaborado por cada una de las entidades públicas. También se dice que es un sistema administrativo, ¿no?, que está integrado dentro de la administración financiera del sector público. Como les había dicho, está compuesto por un conjunto de normas, no solamente normas, sino las normas que van a reglamentar todos los procesos y procedimientos para que se lleve a cabo con éxito todo el proceso presupuestario en cada una de las entidades públicas, ya sea ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entidades públicas que no necesariamente tienen que ser ministerios, como por ejemplo Sociedad Exportadora, entidades que regulan algún sistema público como la Sociedad de Mercado de Valores. Y también algo muy importante, que en todo este sistema consta de 4 fases. Todo el proceso presupuestario va a constar de 4 fases. Quizás ustedes se pregunten qué fases son. Es la primera fase inicial, que va a ser la fase de programación del presupuesto, la segunda fase, que es la fase de formulación del presupuesto, la tercera fase es cuando ya se apruebe el presupuesto y las últimas fases es ya cuando cada entidad pública va a ejecutar el presupuesto. Cuando hablo de ejecutar es cuando va a realizar los gastos y la última fase es la etapa en que se va a evaluar todo el proceso de gastos del presupuesto, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el Sistema Nacional de Presupuesto Público es todo el entorno, digamos, macro por el cual se va a regir el proceso presupuestario, ¿no? Y está normada bajo 2 leyes. ¿Qué leyes son? La Ley 2811, que es la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público, y la Ley 28411, que es la Ley General del Sistema de Presupuesto Nacional. Vamos a ver, siguiendo con este tema de presupuesto nacional, vemos en este gráfico que el Sistema Nacional de Presupuesto está conformado principalmente por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que es el que se va a encargar de aprobar todos los procesos presupuestarios, y después va a estar formado por una oficina, que es la Oficina de Dirección General de Presupuesto Público, como ustedes ven en el gráfico, que está este organigrama que está después debajo del MEF, y luego las oficinas de presupuesto. Estas oficinas de presupuesto vienen a estar adscritas dentro de cada entidad pública, por ejemplo, dentro del Ministerio Público, dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Y para la elaboración del presupuesto, las oficinas de presupuesto van a tener una estrecha correlación con las oficinas o las entidades del MEF. Veamos, en este gráfico que les he preparado de manera organizada, se puede ver cómo es que funciona todo el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, es un sistema administrativo, como ustedes pueden ver en el gráfico, comenzando desde la parte izquierda. Luego es un sistema de administración financiera del sector público porque va a regir todos los futuros gastos de cada una de las entidades públicas. Y luego es un conjunto de normas o leyes, porque habíamos visto que se basa en diferentes leyes para la regulación de todo el proceso presupuestario. Y luego está conformado por una serie de etapas, ¿no?, que son la formulación. Habíamos dicho, la formulación del presupuesto es la etapa inicial en la cual se comienza a elaborar el presupuesto, la aprobación, cuando ya el presupuesto es aprobado por el MEF y por el Congreso, la ejecución ya es la etapa de gasto del presupuesto, el control
es una etapa importante porque ya se comienza a controlar aquellos indicadores del presupuesto, si han sido relevantes o no, si se han logrado cumplir metas o no se han llegado a cumplir metas, tanto metas físicas como metas financieras. Entonces, la etapa de evaluación es una etapa muy importante. Luego vamos a ver, siguiendo, explicando más este concepto del Sistema Nacional de Presupuesto Público, podemos ver que tiene dos finalidades o cumple dos papeles el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Por un lado, como podemos ver en este gráfico, es un instrumento financiero porque va a regular todos los gastos de cada una de las entidades públicas, gastos también en proyectos, en programas que se planifiquen para los próximos años. Y es una herramienta de planificación porque estos gastos tienen que estar muy correlacionados con los planes operativos institucionales de cada entidad. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio del Ambiente debe estar muy en estrecha correlación con el plan operativo institucional del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces cumple dos papeles muy importantes, como hemos dicho, tanto de instrumento financiero como de instrumento de planificación. Por otra parte, ¿qué finalidad tiene el Sistema Nacional de Presupuesto Público o para qué sirve? Sirve básicamente para estimar todos los recursos financieros que va a necesitar una entidad pública, por una parte, pero también sirve para estimar con qué ingresos va a poder cubrir esos gastos la entidad pública, ¿no? Es decir, con qué fondos va a poder cubrir esos gastos que planea, por ejemplo, realizar para el próximo año el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Turismo, Comercio Exterior y Turismo y las diferentes entidades de gobierno como Sierra Exportadora, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por poner algunos ejemplos. Y luego, viendo también en este mismo gráfico, podemos ver que, como habíamos dicho, es una herramienta de planificación, porque sirve para gestionar la ejecución de algo muy importante, programas a corto, a mediano plazo, a largo plazo. Por ejemplo, el Ministerio de Producción podrá tener un programa para todo el tema de capacitación en temas de innovación, en temas de inclusión, en propuestas comerciales al exterior a los productores. Y entonces es una herramienta que sirve de planificación. ¿Por qué? Porque en su presupuesto va a consignar rubros para estos programas para realizarlos el próximo año. Sigamos con el tema. Luego, algo muy importante, acá en este esquema yo les quiero mostrar todo que cuando se realiza todo el proceso presupuestario, todas las entidades que están involucradas. En primer lugar, y es la entidad, digamos, de autoridad máxima, está involucrado el Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez están involucrados, como ustedes podrán ver en el gráfico, comenzando de izquierda a derecha, el Viceministerio de Hacienda. Y luego, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, una oficina muy importante, la Oficina de Dirección General de Presupuesto Público, que es la que va a coordinar estrechamente con cada uno de los ministerios la elaboración del presupuesto, ¿no? Luego, en segundo lugar, en color naranja, tenemos las oficinas de presupuesto público, que están adscritas a cada ministerio. Por ejemplo, habrá una oficina de presupuesto público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Medio Ambiente. Y luego tenemos también, aparte, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y luego las unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras vienen a ser las diferentes entidades dentro del mismo ministerio, ¿no? Entonces, como hemos visto, estos son todos los organismos involucrados en todo el proceso del sistema presupuestario, ¿no? Y cada uno cumple un rol muy importante en la etapa de coordinación, elaboración del presupuesto, ¿no? Y como hemos dicho, para redondear la idea, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente máximo, el que coordina y regula todo el proceso presupuestario de cada una de las entidades públicas, ¿no? Y a que se le debe consultar también cada uno de los, por ejemplo, si es que una de las entidades públicas quisiera modificar su presupuesto, se hace la consulta, ¿no? Si se quiere diseñar programas, se hace la consulta, ¿no? Si se quiere modificar proyectos de inversión pública, también se hace la consulta al MEF.
Muy bien, hasta aquí hemos visto todos los organismos involucrados. Ahora vamos a ver también parte de las funciones que cumplen cada uno de estos organismos. Comenzando por la Dirección General del Presupuesto Público, que hemos dicho que es una de las más altas instancias que está dentro del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos dicho que es la autoridad máxima en el tema del proceso presupuestario, pero tanto desde la parte metodológica de cómo se va a desarrollar el presupuesto hasta la parte normativa. ¿Y qué funciones cumple básicamente? Se preguntarán ustedes. Cumple la función de dirigir, coordinar, controlar y supervisar toda la gestión del proceso presupuestario, ¿no? En cada una de las fases, tanto desde el anteproyecto. Cuando hablamos de anteproyecto, háganse de la idea que estamos hablando como un borrador del presupuesto público y luego el proyecto del presupuesto público. Y también algo muy importante es la que va a emitir todas las normas complementarias, ¿no? Para que todo este proceso se lleve a cabo con éxito. Luego tenemos la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Como habíamos dicho, siguiendo con todas las funciones de este ente máximo que está dentro del MEF, ya las funciones específicas que cumple va a ser elaborar el anteproyecto de ley anual del presupuesto público. Luego, programar, coordinar, dirigir y también algo muy importante, controla y evalúa la gestión del proceso presupuestario. Acá me voy a detener un poco porque es una labor muy importante el evaluar el presupuesto para ver, por ejemplo, si pensemos en un determinado ministerio, al Ministerio de Medio Ambiente se le destinó, por decirles, 10 millones de soles para un determinado proyecto y sin embargo ya concluyó casi el año y ese presupuesto no se ha gastado en su totalidad. Evaluar qué pasó, por qué no se utilizó ese presupuesto en el programa que le fue asignado, ¿no? Y quizás para el próximo año rediseñar ese presupuesto y acortarlo, ¿no? O de repente habrá un programa que se le destinó una cantidad menor, digamos 2 millones, y de pronto necesitó un presupuesto mayor para el próximo año, rediseñar, evaluar la gestión, ¿no? Luego, otra labor muy importante que tiene este ente, esta dirección, es de poner límites a los créditos presupuestarios. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es que, por ejemplo, al inicio de año todas las entidades públicas elaboran su presupuesto. Y si digamos que el Ministerio de la Producción tiene un presupuesto de 15 millones de soles, la Dirección General de Presupuesto va a poner como límite esos 15 millones de soles y no va a poder exceder de ese límite de gastos por más que quiera. Luego otra labor importante es que va a emitir, como hemos dicho, directivas, normas complementarias, ¿no? Para que se pueda mejorar todo el proceso presupuestario. Luego va a regular la programación del proceso presupuestario. Luego va a también ser el ente que va a ser el promotor de dar iniciativas para mejorar toda la metodología presupuestaria. Y finalmente va a emitir opiniones respecto al presupuesto, ¿no? Y va a absolver sugerencias o dudas sobre temas de presupuesto que tuvieran las diferentes entidades públicas. Luego, otra oficina importante que está dentro del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, y que también juega un rol muy importante en todo este tema del proceso presupuestario, va a ser la Dirección General de Tesoro Público. ¿A qué se dedica esa entidad? ¿Cuál es su función principal? Pues ahora les voy a explicar. Es la entidad que va a autorizar los pagos, ¿no? Conforme a todo lo que se ha venido programando, ¿no? Y que va a autorizar a la Dirección General de Presupuesto Público los pagos, ¿no? Que ya se han venido comprometiendo. Es decir, si de pronto una entidad, por decirles, el Ministerio de Transportes ha registrado que tiene que hacer un pago a través del software CIAF por un programa, un proyecto que tiene, entonces la Dirección General de Tesoro Público se va a encargar de hacer efectivo el pago, o sea, de autorizar, mejor dicho, que se realice ese pago para ese proyecto. Bueno, en el gráfico les he querido mostrar la función principal, no autoriza giros. Luego vamos a ver la oficina de presupuesto. Ya nos estamos refiriendo
que a esta oficina que ya no es la oficina que está dentro de la misma entidad pública que elabora el presupuesto. Por ejemplo, la oficina de presupuesto del Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función principal? Cumple básicamente una función muy importante en la institución, porque primero va a ser la encargada de elaborar todo el presupuesto de la institución, va a ser la encargada de hacer una estimación de cuánto la institución va a necesitar como presupuesto para el próximo año, en qué programas se va a gastar el dinero, en qué productos, en qué actividades, ¿no? Pero también, aparte de eso, una de las funciones también resaltantes que cumple es, tiene una estrecha coordinación con el MEF, le va a consultar mucho al MEF, es la encargada de coordinar todo el proceso presupuestario de la institución con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, guarda una estrecha relación con el MEF, ¿no? También otra función va a ser la de administrar los fondos. Ok, ya hizo una estimación en cuánto necesita, el MEF le autorizó, digamos, un presupuesto de 15 millones de soles, ahora le toca ya administrar esos fondos. ¿Cómo los va a administrar? ¿En qué proyectos, en qué programas, en qué actividades los va a utilizar, ¿no? Ahora, retomando con el tema o continuando con el tema, vamos a ver en detalle cuáles son las funciones de esta oficina de planificación y presupuesto. Es la dependencia también, como les había dicho, de conducir todo el proceso presupuestario, de elaborar el proceso, no solamente de elaborarlo, sino conducir todas las fases del proceso presupuestario. Es la que está sujeta a todas las disposiciones que va a emitir el MEF, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. También es la que organiza, consolida y verifica toda la información de gastos de la entidad, ¿no? Por ejemplo, acá me voy a detener un poco y quería contarles una anécdota, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pues se le pidió a la Oficina de Presupuesto que haga un informe acerca de todos los gastos realizados para todo el tema de lo que fue gastos en medios de comunicación, publicidad, prensa, televisión, de todo el proceso todo el proceso de negociación del TLC, de la sensibilización a la gente, de los beneficios de los tratados de libre comercio. Entonces, la oficina tuvo que consolidar toda esa información, hacer un reporte y enviarlo al Congreso, ¿no? Entonces, es la que maneja toda la información referente a rubro de gastos, ¿no? A rubro de gastos y todo rubro de gastos en proyectos, en programas, en actividades, ¿no? También es la Oficina de Planificación y Presupuesto es la que coordina y va a controlar la información, ¿no? Bueno, hasta aquí les he querido transmitir o les he querido explicar cómo es que funciona todo el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Les he querido transmitir la idea que es un entorno macro en el cual cada una de las entidades que intervienen tienen un rol muy importante en el proceso presupuestario y que es importante la coordinación de cada una de estas entidades que intervienen en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con este tema y vamos a continuar explayándonos un poco más del tema en el siguiente video. Muchas gracias por la atención y bueno, nos vemos en el próximo video.